Muy buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del microfuturo de Nasdaq y del S&P 500. Hoy es noviembre 18, son las 8:04 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero vamos a revisar el calendario de Forex Factory. Y tenemos para eso la pantalla rápidamente. Tenemos solamente a las 10 de la mañana las casas, en este caso a la venta, existentes a la venta. ¿Okay? Nada relevante que pueda influir en la dinámica de precios en relación a las noticias. Por otra parte, tenemos la volatilidad implícita para Nasdaq, 30.02, igual a lo que teníamos ayer, a esta misma hora. Y volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX, la tenemos en 24.60, ligeramente menor a lo que vimos ayer a esta misma hora. Por otra parte, el volumen, 290.000 transacciones para el Nasdaq y 190 para el S&P 500, igual a lo que vimos ayer a esta misma hora. Una vez que hemos revisado ese contexto, entonces noticias, volatilidad de volumen, vamos a revisar el gráfico, a ver de qué manera tuvo alguna continuación lo que ayer medimos y qué podemos esperar para el día de hoy. ¿Okay? Y comenzamos como todos los días con el micro de Nasdaq. Vamos acá rápidamente. Nos colocamos donde estábamos ayer, 8:15, justo cercano a esta zona de los 11.630. Era importante ver que teníamos acá una ligera resistencia que se estaba consolidando en ese momento, y era importante ver que podíamos tener un retroceso. Estábamos muy alejados en ese momento, por acá en esta zona, muy alejados ya de la mínima de la sesión anterior, y era muy posible rebotes hasta los 11.630 de nuevo como escenario 1, y allí esperar quizás la mejor venta o esa estructura que se formara allí para correr en este caso con un objetivo de precio hasta los 11.518. Fíjense, en este caso el precio exactamente después de la apertura tiene un movimiento de retroceso justo hasta el nivel que habíamos medido. Ok, vamos a mover esto para verlo mejor. Justo al nivel que habíamos medido y encuentra rechazo exactamente los 11.630. En ese momento estamos atentos a un escenario 1 como de continuación hasta estos niveles de precio de los 11.518. Sin embargo, allí tomó un freno, en este rebote tuvo un freno y empieza a traspasar la zona con un movimiento de bastante fuerza, ¿okay? Y empieza a conseguir en una zona que era un tanto definitoria de estructura. Entra en este rango que les había marcado con un círculo, esperando cuál iba a ser el movimiento que se generara aquí, si era la continuación, en este caso en estos acercamientos más profundos para retroceso, o por el contrario, cambiaba la estructura dejando un mínimo mayor al anterior y nos daba el impulso. ¿Okay? Bueno, esa zona surgió o tuvo efecto como en ese cambio de dirección. Fíjense que ya aquí entonces el precio retrocede, vuelve a tener un poco de fallo, sin embargo retoma rápidamente la estructura y desde este momento nos da un movimiento con mucha fuerza para traspasar esta zona de resistencia que eran los 11.688. Desde este momento ya estamos entonces atentos a lo que era menos probable. Sin embargo, se estaba ya gestionando o se estaba gestando el cambio estructural con bastante fuerza. Nos da un punto de retroceso muy interesante acá cuando llega a la mínima y queda atrapado. Fíjense que queda atrapado el precio entre la mínima y el precio de 11.688, tomando el control del soporte, y arranca un escenario 2 que era el menos probable. Desde este punto ya cambia la estructura porque supera estos máximos y nos dan el impulso que nos lleva hasta el objetivo de precio de escenario 2, que eran los 11.754, teniendo freno en este caso en el precio de cierre, quedando acá un poco neutralizado el precio, y retrocede con mucha fuerza a testear lo que ya era un precio que doblegaba al comprador, en este caso que tomó el control, que era esta zona de los 11.630. Desde este punto vuelve a tomar impulso, dejando todavía un mínimo mayor un máximo menor al anterior, y consiguiendo resistencia acá en lo que ya habíamos medido como un escenario 2, en este caso un precio de escenario 2, que era la piedra de tranca para que el precio pudiera continuar. ¿Okay? Fíjense que estas extensiones no se dan hasta en la madrugada de aquí ahorita en este caso del mercado europeo, es donde logra traspasar esta zona. Ya lo vamos a revisar. Sin embargo, vemos cómo el precio queda oscilante entre ese precio de cierre y testea de nuevo, en este caso los 11.688. Vean qué manera tan impecable de tocar el precio, una zona que ya habíamos definido ayer en la mañana en el premercado, tomando de nuevo el soporte, e inclusive vuelve a tomar acá y empieza todavía hasta las 4:30 de la mañana, es que toma un impulso
toma el precio al alza, en este caso retrocede, consolida acá en precio de cierre y continúa su movimiento llegando o acercándonos hasta este momento a la máxima de la sesión. La máxima de ayer quedó en 11.828.50, la mínima quedó en 11.528. ¿Ok? Interesante ver entonces que exactamente los 11.688 marca la mitad de la cancha de este gran espacio que nos marcó ayer. Entonces vamos a ir entrando en el contexto de hoy. Esta consolidación o este gran rango que mantuvo acá el precio es interesante ver porque nos puede estar dando un movimiento de continuación alcista defensivo hasta unos niveles que ya vamos a explicar. Mientras el precio está, la lucha acá en la máxima de la sesión y un precio importante de 11.800. Lo interesante es ver que el precio se mantenga encima de 11.800. Si cerramos un poco el gráfico, entendamos de dónde venimos. Estamos de nuevo en la gran resistencia. El precio está aquí en el medio de esa resistencia buscando volver a continuar o tener una continuación alcista en función a ese nivel de precio, básicamente. Entonces, la lucha aquí va a estar bien reñida, va a estar bien fuerte. Sin embargo, el escenario 1 lo planteo todo lo que suceda sobre los 11.800. Podemos tener acá retrocesos, un ligeras mechas acá. Vean que aquí una interesante consolidación, toda esta zona en los 11.800 que nos está llevando a esta batalla campal para el dominio de la máxima. Este movimiento nos puede estar dejando ligero, como acabo de decir, de acá ligero retroceso. Lo más cercano a este nivel de precio sería interesante ver una continuación del movimiento, escenario 1, hasta los 11.892 exactamente, ¿ok? Esto es preciso este número porque es básicamente este nivel de precio que quedó acá en este nivel de cierre y es la mitad, exactamente el 50% de esta consolidación nos da exactamente este nivel de precio. De aquí en adelante podemos tener un retroceso consolidándonos por encima de los 11.860 y un precio de continuación extendido, como siempre se los dejo, cercano a los 12.000, sin embargo quedándonos por acá en los 11.991, 11.990. Eso como una extensión del movimiento. Sin embargo, el precio está marcado hasta los 11.892, que puede ser inclusive nuestra máxima de hoy. Por otra parte, entonces tenemos el escenario 2, que sería si el precio falla en los 11.800, a buscar acá soporte encima de esta zona, que es el límite inferior de la gran resistencia. Podemos entonces todavía tener un espacio acá, donde vamos a mover este círculo, donde pasaría lo que pasó aquí ayer. Sería un cambio de estructura, hay que esperar que esto suceda y ver la mejor posición que podamos tomar allá. Sin embargo, el escenario el escenario 2, podemos tener acercamientos mientras se mantenga, o mejor dicho, si sobrepasas a la baja los 11.754, inclusive el precio de cierre, que estamos muy cerca, que es 11.746.50, así falla esta zona, entonces tendremos un escenario 2 que nos llevaría a los 11.688 a testear soporte acá. Y si esto no funciona, entonces vamos a continuar como un movimiento extendido a los 11.630, ¿ok? Buscando quizás un soporte más abajo en esta zona. Interesante ver cómo estamos hoy y dónde está el precio en este momento en esa lucha. Por otra parte, vamos a ver entonces el S&P 500 rápidamente. Vemos acá dónde estamos, qué estamos haciendo. Y fíjense, buscamos la flecha para explicar todo, ¿verdad? Aquí 8.15 más o menos, el momento 8.30 que estábamos grabando, ya había un fallo a los 39.35.50. Era importante ver también un retroceso, o sea, tener la paciencia de esperar el movimiento de confirmación de retroceso a los niveles de precio que ya habían sido vulnerados. Entonces, fíjense, el escenario 1 estaba planteado también en función a estos acercamientos, y fíjense que el acercamiento se llevó de manera impecable, dándonos un movimiento que ya teníamos por acá una zona marcada de retroceso, y aquí fíjense que empieza a tener bastante rechazo. Importante ver cómo aquí empieza a frenarse la continuación de este movimiento y emprende un retroceso con mucha fuerza. Fíjense que, como siempre les comento, velas de gran amplitud y gran tamaño. Ven el volumen de este movimiento comparándolo con los que llevaba la última hora, donde hace un impulso importante llevándonos a una zona en este caso de definición, porque ya había aquí una consolidación previa. Entonces había que esperar realmente
¿qué iba a pasar aquí? Fíjense que el siguiente movimiento encuentra rechazo en esta zona, ¿ok? Y hasta tanto en no consolidara y no rompiera este nivel de los 3948, no íbamos a entender o no íbamos a estar claros de cuál era el siguiente movimiento. Y el romperlo, fíjense que con mucha fuerza rompe esta zona y exactamente nos lleva a lo que era escenario 2, que estaba planteado acá en los 39.6275. Allí, fíjense que exactamente, que era la mínima de esa sesión anterior, marca entonces una resistencia dándonos retroceso fuerte de nuevo a una zona que ya había vulnerado, que era nuestro límite para tomar escenario 1, en este caso, y vuelve a consolidar acá. En este movimiento, bueno, vimos otra vez de este punto de soporte, retroceso fuerte, de nuevo intentar traspasar lo que era hasta ese momento la mínima y queda acá el precio frenado, quedando el cierre en 39.61, muy exactamente, bueno, 3 ticks más arriba, más abajo, perdón, de lo que teníamos marcado como un precio importante en este caso del escenario 2, ¿ok? Entonces, en este momento, veamos cómo toda la sesión asiática, perdón, empieza a conseguir resistencia en esta zona del precio de cierre y adicionalmente era nuestro precio sensible que ya habíamos medido y consolida toda la sesión básicamente. Inclusive Europa viene a testear acá un poco la zona de los 3948, consolida el soporte de una manera bien impecable en dos intentos, lo que llaman el doble bottom, y aquí emprende un rally interesante que nos tiene en este momento cercanos a la máxima de la sesión. La máxima de la sesión quedó en 39.9050. Fíjense que tenemos el precio de mercado ya en función a lo que había hecho el precio en historia, y la mínima quedó en 39.12, ¿ok? 10 puntos más arriba de lo que también tenemos acá definido como una zona de testeo de soporte. Ahora bien, en este rally que generó Europa fue interesante porque domina en este caso o mantiene la sesión positiva por encima del precio de cierre, consolida acá en los 3980 y el precio continúa. Mira que está en este momento, acaba de comenzar otra vela y estamos, el movimiento anterior quedó atrapado entre los 3980 y el precio de cierre que son 39.9050, si no me equivoco, 39, sí, 90.50. Entonces, esta lucha va a ser campal también. Hay un posible retroceso hasta acá, hasta los 3980. Todavía mantendría acá mi visión de escenario 1. La mejor compra por acá, que nos llevaría a los 3998 como precio objetivo de este movimiento. ¿Ok? Interesante ver toda esta zona que está acá también, que ya generó bastante resistencia. Lo vamos a enfrentarnos acá. Esta, inclusive, las 3990 es una zona difícil de roer, pero tiene que traspasarlo con una vela de gran amplitud y gran fuerza. Nos llevaría a los 3998 y un escenario de continuación que podemos llegar acá, conseguir un poco de retroceso hasta los 3990, consolidamos acá y continuamos hasta los 4006, que puede ser nuestra máxima de la sesión de hoy. Si el precio, por el contrario, retrocede hasta los 3980 y no consigue el soporte acá en esta consolidación, entonces podemos tener un escenario 2 hasta los 39.6175, que es muy cercano al precio de cierre. En este caso, consolidando acá, si esto falla, podemos tener entonces testeos de nuevo a esta zona de 3948, ¿ok? Para confirmar un soporte importante que nos está dejando, en este caso Europa, pero recuerden que América siempre confirma esas zonas de premercado. Entonces, interesante ver cuál es la estructura de hoy y dónde estamos en este momento. Muy cercanos entonces a la máxima de la sesión. Es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones. Respetemos nuestro plan de trading y sobre todo que nada nos sorprenda. Deseo que esta semana haya sido productiva para todos. Feliz fin de semana. Nos vemos de nuevo el lunes.